hemos visto, hermanos, el libro de Cartas Verdes, hemos estado viendo algunos capítulos donde hemos visto que somos amados y aceptos en Él, y que a pesar de cualquier circunstancia, generalmente lo que hace la culpa que veíamos el domingo, lo que hace el pecado en nuestra vida, es llevarnos a sentirnos que Dios ya no nos ama o nos alejamos. Es nuestra primera reacción cuando sabemos que hemos fallado, como lo hizo Adán y Eva. Nos escondemos y nos sentimos que el amor de Dios cambió por nosotros porque hemos fallado. Y veíamos que realmente no es así. Cuando nosotros fallamos, el amor de Dios no cambia. Uno se esconde porque sabe que falló, pero hemos sido aceptos en el amado porque Dios no nos ve directamente a nosotros. Dios se pone unos lentes que se llaman Jesucristo, y Él nos ve por medio de Él. Si no estuviera Cristo en nuestra vida y nos viera directamente, somos injustos y somos inmerecedores. Pero cuando Dios ve nuestra vida a través de Jesús, o ve a la persona de Jesús en medio de nosotros, es ese puente que nos hace ser aceptos, aún en medio del pecado, aún en medio de los errores. No estoy diciendo, o no es una puerta abierta para pecar, ¿verdad? No estoy diciendo, ¿qué tiene? Dios nos ama. No, pero sí, como dice Juan, hijitos, no pequéis, pero si alguno peca, pues tenemos abogado para con el Padre. Y es esa seguridad, hermanos, que necesitamos entender, de sentirnos aceptos en Él, aceptados, nos sentimos amados, sentirnos completos, sentir que realmente no hay algo hay muchas cosas que no le agradan a Dios de nosotros. Sin embargo, eso no hace que su amor por nosotros disminuya. El amor de Dios no está condicionado a nada de lo que nosotros podamos hacer. Y eso, hermanos, debe ser de verdad un gran descanso. Y hoy, hermanos, vamos a ver, un tema que se llama propósito. El propósito, pensando en, soy amado por Dios, soy acepto en Cristo. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y sé que a lo mejor se escucha como bien choteado, y a lo mejor ustedes que tienen tantos años en el Evangelio dicen, pues ya lo hemos visto. Pero quiero profundizar, hermanos, porque hay muchas respuestas, y generalmente cuando pensamos en el propósito de Dios para nuestra vida, como que lo primero que pensamos es en el ministerio. Cuando pensamos en el propósito de Dios para nuestra vida, es que no estoy sirviendo en la iglesia, entonces no sé mi propósito. O, no sé, lo catalogamos en servicio, lo catalogamos siempre en estar como, ¿cómo compenso este amor de Dios?, etc. Y realmente, hermanos, les dejé así de tarea que pensaran, ¿por qué soy cristiano? Porque un día dije, aquí me quedo. Y no nomás en Ebenecer, gracias a Dios, pero sino, esto me gustó, esta palabra de Dios me gustó. ¿Por qué decidí quedarme? Porque me gustó, porque me sentí amado, porque Dios me perdonó. ¿Cuál es la razón de que usted tiene de ser cristiano? ¿Y qué lo mantiene aquí? Y la otra pregunta quizás diría es, ¿para qué vive? En el sentido de, ¿cuál cree que sea el propósito que Dios tiene para usted? Y otra vez, no estoy hablando de llamado, ministerio, dones y talentos, que quizás en algún otro tiempo lo hablaremos. Todos nosotros, hermanos, como iglesia en Cristo, al venir, todos tenemos el mismo propósito. Tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes ministerios, tenemos diferentes habilidades, muchas cosas. Pero el propósito es el mismo. Y seguramente a lo mejor usted dice, no, pues el propósito que Dios tiene para mí es alabarle. El propósito que Dios tiene para mí es servirle. El propósito que Dios tiene para mí es traer a otros a los pies de Jesús. Y sí, todo esto forma parte, hermanos. Pero bueno, al menos el autor de este libro, me gustó mucho cómo lo menciona. Porque este autor se fue hasta Génesis. Cuando Dios crea al hombre,
dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, la primera intención que Dios tuvo al crear al hombre fue hacerlo distinto a su creación, y lo que lo hacía distinto era que tenía la imagen de Dios en su vida. Esa palabra va a ser clave en esta reflexión, hermanos. La imagen de Dios en su vida, en su creación. ¿A qué nos referimos con imagen? Cuando Dios dice, creemos al hombre a su imagen y semejanza, ¿qué entendemos, hermanos? ¿Usted cree que está igual de guapo que Dios o de guapa? Mucha gente, hay gente que yo he escuchado dice, pues es que Dios nos hizo igual de hermosos que Él. Pero la realidad es que la Biblia dice que Dios no tiene forma, Dios no tiene manos. Cuando dice la Biblia que la mano de Dios, no es que Dios tenga una mano literalmente, pero como nosotros no entendemos o no podemos ver cómo es Dios, la Biblia nos describe algo para poder acercarnos o entender. Pero Dios es muy distinto a nosotros. Entonces, imagen de Dios no significa que tengamos un cuerpo parecido al de Dios o unos ojos parecidos. La imagen de Dios es que Dios nos dio 3 aspectos que son diferentes a los animales, que fue la inteligencia, la voluntad y los sentimientos. Los sentimientos. Estas cosas, hermanos, no están en los animales. Y agregaría eternidad, quizás, agregaría espiritualidad. Pero la imagen de Dios fue puesta en nosotros para no ser semejantes a Dios, pero sí somos distintos a todo el pueblo, a toda la creación. Entonces, la intención que tenía Dios al hacernos a su imagen es que hubiera comunión, compañerismo y cooperación entre Dios y el hombre. No solamente Dios puso algo especial en el ser humano, sino que esa imagen, lo que quería el Señor es que hubiera comunión, compañerismo y cooperación. Pero, pues, conocemos el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? El hombre cae y Adán fue seducido para escoger su propio camino. Y entonces, como resultado, la vida de Adán fue egocéntrica. En lugar de tener a Dios como el centro de su vida, y muerto a Dios, quien es la fuente de toda vida, muerto en delitos y pecados. Y dice Génesis 5:3 que en esta condición que ahora tenía Adán, separado de Dios, donde la imagen de Dios existe, aún está, pero está como cortada, ya no es la misma plenitud, y también se cortó el compañerismo, la cooperación y la comunicación con Dios. Y dice la Biblia que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. O sea, Dios había creado un hombre a su imagen y semejanza. Adán peca, la riega, cambia totalmente, y entonces el nuevo Adán, el Adán perdido, el Adán muerto, engendró un hijo a la semejanza de este nuevo Adán, de este Adán perdido. Y por ende, todos los demás fuimos engendrados bajo esta nueva imagen o bajo esta nueva falta de comunicación con Dios. Esta imagen se distorsiona y la comunicación se corta. Pero entonces dice Hebreos 1, del 1 al 3, en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se reveló. Nuevamente, aquí está la imagen de Dios en la tierra, pero ahora no está la imagen completa en los hombres o en el ser humano, sino en solamente una persona, en la que Romanos le llama el nuevo Adán o el postrer Adán. En este Jesucristo dice la Biblia que habita la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios habita en Él. Y esta imagen que se ha roto nuevamente existe en Dios y habita entre nosotros. Y entonces es por eso, hermanos, hasta aquí tenemos que entender, o lo que quiero decir, hermanos, es que el propósito que Dios tiene para nosotros
es volver a tener o volver a ser la imagen de Dios en la tierra y volver a tener la comunicación que Adán llegó a tener y la que el Hijo tuvo cuando estuvo en la tierra. Ese es el propósito que usted y yo tenemos. Si duró tantos años para entender cuál es el propósito de Dios en mi vida, es ese, ser la imagen de Dios aquí, ser el reflejo de Dios en la tierra y tener la comunicación que se había cortado. Pero la gran diferencia, hermanos, es que no es por nosotros o no lo podemos hacer a nuestras propias fuerzas, sino es a través del Hijo. Cuando nosotros nacemos, somos miembros de una raza caída, del primer Adán. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra naturaleza cambia. Y es por eso que necesitamos el nuevo nacimiento. Venimos a hacer una vida nueva realmente. Por eso, 2 Pedro 1:4 dice, siendo nacidos en Él a través de la fe, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, Dios pone en nosotros, hay una naturaleza caída gracias al primer Adán que la regó, y gracias a Jesucristo, que Romanos lo menciona como el postrer Adán, el nuevo hombre, el hombre perfecto, el hombre a la imagen de Dios, el hombre que nuevamente tiene comunicación. Si yo pongo mi fe en Él, yo ahora soy parte ya no de una naturaleza caída, sino de una naturaleza divina. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda ser el reflejo de esa imagen de Dios. Entonces, hermanos, el propósito de Dios va más allá de un servicio en la iglesia. El propósito va más allá de un ministerio. El lugar en el que usted habite, en el lugar en el que usted se desarrolle, el trabajo que tenemos es dar la imagen, o ser imagen de Dios en donde quiera que estemos. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Nos ha regalado dones y talentos, pero más allá de eso, el Señor espera que el lugar en el que usted se desarrolle, usted sea imagen de Dios. Y al expresarse el Señor Jesús a través de nuestra personalidad, este pobre mundo enfermo de pecado, dice, verá a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Se la pongo más fácil. El propósito de Dios es que el mundo vea a Jesús a través de su vida. Que el mundo entienda que hay un Dios real, bueno, bondadoso, perdonador, misericordioso, justo, a través de su vida. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Más allá de cualquier otra cosa, Dios espera que hoy usted y yo seamos imagen de Dios. Lo digo en otras palabras, que usted sea un representante o la imagen de Cristo en la tierra. Que a usted lo vean y no lo vean a usted. Vean que hay algo más. Repito lo que dice Colosenses 1:27. Verá a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y así como hemos traído la imagen del terrenal Adán, traeremos también la imagen ahora del celestial, el reflejo de Cristo. A ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre toda la comunidad que el Señor quiere. Su plan original de hacernos a su imagen, la cual está centrada y expresada en su Hijo Cristo, quien es nuestra nueva vida. Para cada convertido, Pablo tenía esta determinación. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito, que Cristo sea formado en usted y en mí. Que el carácter de Jesús sea formado. Y saben, hermanos, ese debería de ser el mejor método evangelístico que existe en esta tierra. Más allá de planes y proyectos que obviamente son buenos y ahorita vamos a hablar por ellos, el mejor método que Dios creó es que seamos imagen de Jesús. Cristiano, cuando les decía, mira, ahí van los cristianos en Antioquía,
no era una forma bonita de expresarse. No sé por qué nos quedan cristianos, bueno, sí sé lo que significa, pero era una burla. Ahí van los cristianos, pero eso era, ahí van los pequeños cristos, o sea, era como, ellos son iguales a su guía o a su maestro, se comportan igual. Ahorita estaba haciendo mi tarea, trabajo final de la materia de maestría, estoy por terminar, es una materia, y estaban hablando de uno de los impactos más fuertes de la iglesia cristiana de antes, bueno, la iglesia primitiva, fue cómo ellos aguantaban el sufrimiento. Los griegos y todos los estoicos y toda esa gente era bien, digamos, bien miedosa para sufrir. Pero ellos, entendiendo quién eran en Cristo, que su Jesús había resucitado, que tenían una esperanza de gloria mucho mayor, ellos no tenían realmente un miedo al sufrimiento como lo tenía la gente sin Cristo, sin esperanza. Y estaba leyendo escritores de esos siglos, de cómo veían a los cristianos y los admiraban, porque ellos aguantaban el sufrimiento por lo que creían. Y por eso les llamaron cristianos, pequeños cristos, porque se parecían a Jesús. Hermanos, hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que Cristo sea formado en mí. Y entonces, Romanos 8:28 tiene sentido, porque a veces Romanos 8:28, por ejemplo, hasta abusamos de él, porque decimos, no, si algo me pasó es porque Dios lo quiso, y a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Ajá, sí, pero ¿para qué bien? ¿Cuál es el propósito de lo que me está pasando? Nos gusta mucho Romanos 8:28, pero el 29 dice, esto es conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. Y estamos hablando del propósito. ¿A qué hemos sido llamados? A reflejar a Cristo. Entonces Romanos 8:28 empieza a tener sentido, porque todo lo que pasa a mi alrededor, el Señor lo está permitiendo para que yo pueda reflejar y que Cristo sea formado en mi vida. Hermanos, no la calidad, sino el examen que usted se pueda hacer interno de su madurez, de su vida cristiana, no es más que decir, ¿qué tanto de mi vida reflejo a Cristo? ¿Qué tanto en mi persona reflejo a Cristo? En mi trabajo, en la forma en que me actúo, en la forma en que soy, en la forma en que me comunico, en la forma en que amo, en la forma en que guardo rencor, en la forma en que sigo arrastrando pecado de años y no he aprendido a soltarlo y arrepentirme. Ese es su estándar. Y entonces, si yo realmente quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida, pues la mala noticia es que, como dice Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Y yo no sé qué son dolores de parto y no quiero que me den testimonio ahorita de eso, pero yo sé que duele mucho. Formar a Cristo en nuestra vida, hermanos, es un proceso duro, pero es necesario para que un día podamos decir como Job, he aquí aunque él me matare, en él espero. Esta es la matrícula para entrar a la madurez cristiana, hermanos. Saber que yo he nacido de nuevo para reflejar a Cristo. Ya voy a acabar. Casi termino con esto. Dice el autor, uno de los medios más efectivos de Dios en este proceso de conformarnos a la imagen de Jesús es el fracaso. Y todo el tiempo estamos resistiendo al principal instrumento que, viniendo de la mano del Padre, va conformándonos a la imagen de su Hijo. Le tenemos tanto miedo al fracaso, al sufrimiento, al dolor, pero hermanos, es eso lo que nos saca de nuestra comodidad, lo que nos remueve, para hacernos ver qué cosas en nuestra vida no estaban o no están siendo correctas. El fracaso, el dolor, las lágrimas son necesarias para que Cristo sea formado en nuestra vida. Bienaventurados, Jesús dijo, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que quieren
que Cristo se ha formado en ellos, porque ellos serán saciados. ¿Por medio de qué? A veces, y la mayoría, del sufrimiento y fracaso. Si vivimos mimando al yo, llegaremos a ser más y más egocéntricos, pero cuando miramos a Jesús, llegamos a ser más y más como Él. Si usted hasta este momento dice, no, pues es que estoy muy lejos de parecerme a Jesús, escuche esto. Eche cualquier esfuerzo y diga, yo no puedo hacerlo. Lo más que trato, entre más trato, pareciera que más me alejo de ser a su imagen. ¿Qué debo hacer? Bueno, el Espíritu Santo dice, tú no puedes lograrlo. Sal de ahí. Has estado en la arena, has estado esforzándote, eres un fracaso. Sal y siéntate. Una vez sentado, contémplale, mírale a Él. No trates de ser como Él, solo mírale. Solamente mantente ocupado con Él. Olvídate de tratar de ser como Él. En lugar de dejar que eso llene tu mente y tu corazón, deja que Él lo haga. Solamente contémplalo. Míralo a través de la palabra. Ven a la palabra con el propósito de encontrar a tu Señor. No para atesorar cosas en tu cabeza, sino ven para encontrarte con el Señor. Haz una comunión con Cristo. Contempla al Señor y tu vida será transformada. Hermanos, este es el mensaje del día de hoy. El propósito de Dios es ser imagen de Cristo. Quizá la tarea que me llevo es ¿qué tanto ven a Cristo en mi vida? Pero si me veo a la luz de las Escrituras y me veo muy lejos, no se frustre. Acérquese a la Escritura, conozca de Jesús, conozca quién era Jesús, conozca qué hizo Cristo e inspírese en eso y el Señor lo llenará todo a través de su Espíritu. Así que hermanos, somos llamados a, dicho de otra manera, a dar gloria a Dios. Es otra manera que es dar a conocer a Dios a través de nuestra vida. Así que vivamos en el propósito. Espero que haya quitado algunas frustraciones de cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. El propósito que Dios tiene es que usted sea un reflejo en su casa, si es ama de casa, en su trabajo, en la iglesia, en su matrimonio. Ahí donde está, ser imagen de Cristo. No sé si hay algún comentario o pregunta, hermanos. Ya me pasé, hablé un chorro, perdón. No, muy bien. ¿Qué les parece si oramos por esto y luego oramos por peticiones de la iglesia? Vamos a orar. Permítanme orar. Señor, acercarnos a ti, Señor, después de escuchar palabra dura, Señor, es un poquito difícil a veces. Porque nos vemos a nosotros mismos, te vemos a ti, Señor, y nos vemos muy lejanos de ti. Padre, pero te damos gracias porque no es por nuestras obras ni por nuestras fuerzas que tú nos has dado el privilegio de ser hijos tuyos. Y tú nos has dado el privilegio, Dios, de ser imagen tuya, Señor. No la merecemos, no somos dignos y nos declaramos, nos reconocemos totalmente incapaces de hacerlo, Señor. Incapaces, Señor. Soy incapaz, Dios, de portar una imagen tan gloriosa, perfecta y eterna como lo eres tú. Pero sé, Dios, que en la naturaleza que tú me has permitido tener por medio de Jesús y por medio de la fe, tu Espíritu Santo nos lleva, Señor, a ser lo que no podemos ser para reflejarte a ti. Permítenos, Señor, por favor, permítenos ver en cada uno de nosotros, Señor, el milagro de verte actuar, Dios, en nuestro carácter, de verte actuar en nuestra personalidad, Señor. Permítenos ver el milagro, Dios, de verte actuar en esta
no sé, en aquellos que nos enojamos fácilmente. Permítenos ver tu carácter en nuestras debilidades, Señor. Padre, en aquellos, Señor, que somos rencorosos, permítenos ver tu actuar y tu naturaleza perfecta actuando en nuestra carne, Señor, y en nuestra debilidad. Aquellos, Señor, que somos impacientes, Señor, que tu carácter sea reflejado en nosotros, Señor, que tu imagen sea puesta en nosotros, Señor. Señor, aquellos, Señor, que disfrutamos el hablar de otras personas, Señor. Aquellos, Señor, que no cerramos oídos, Señor, para escuchar historias que realmente no edifican. Que tu carácter, Señor, se vea puesto en nosotros, Señor. Padre, permite a mis hermanos que tú les has dado el privilegio, todos los que están aquí sentados, Señor, a excepción de Pablo y mía, que les has dado el privilegio, Dios, de ser padres. Señor, que tu carácter sea puesto en ellos. El carácter del Padre, amoroso, justo, celoso, misericordioso. Señor, queremos que este pobre mundo lleno de miedo y de pecado pueda vernos y saber que hay esperanza, Señor. Y no porque haya algo bueno en nosotros, por nosotros mismos, sino porque realmente tú estás obrando en el corazón, en la mente, en la transformación completa de nuestra vida. Ayúdanos a experimentar que tú eres real y que tú realmente transformas vidas desde adentro y que tú realmente, Dios, hay un antes y después en nuestra vida y que seguimos creciendo y seguimos perfeccionándonos para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Reflejarte a ti, que el mundo vea esperanza, Señor, a través de ti, que el mundo vea a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria en cada hermano de esta iglesia, Señor. Oramos por ello, en Cristo. Amén.